Por favor, avísenme si me escuchan. Vuelvo a repetir, quisiera saber si me están escuchando. Se escucha, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, ingeniero. Buenas tardes. Poca gente por la cantidad de inscritos que hay en la materia. ¿Tienen algo hoy día? Examen, repaso, laboratorio o flojera. O no les interesa la cosa. Creo que quedamos hablando del trabajo mecánico, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Me parece que ya presentamos la definición de lo que es trabajo mecánico. Lo vuelvo a anotar. Recordamos que F es la fuerza que provoca este efecto de movimiento en el sistema para el caso que hemos planteado. Y alfa es el ángulo que forma la dirección de la fuerza con la dirección del movimiento. Y dx es la distancia recorrida para la cual se requiere esta cantidad de energía de W. Fíjense que esta definición de trabajo mecánico implica que si yo quiero conocer la cantidad de trabajo mecánico en un cierto proceso, debo integrar esta expresión matemática, pero para integrarla necesito saber cómo es f coseno de alfa en función de x. Supongo que saben ustedes análisis matemático. Entonces, conocer esa función matemática significa que usted está conociendo la trayectoria, porque está conociendo cómo es la fuerza del ángulo en cada posición. Significa conocer la trayectoria y por lo tanto asumir de que esta expresión matemática va a poder ser aplicada cuando el proceso sea cuasi equilibrio. Eso tiene que quedar bien claro. Lo otro que dijimos es que se puede modificar esta expresión para un movimiento de rotación. Y entonces, en esa nueva expresión, que ustedes la deben repasar de sus apuntes de mecánica, aparece ya no la fuerza, sino un momento de fuerza, que es responsable de este tipo de movimiento de giro o de rotación. Pero hay otra forma de trabajo mecánico que va a ser muy frecuente encontrarla en los problemas que usted va a enfocar en esta materia. Me refiero al hecho de que en muchos de los sistemas que usted va a trabajar son sistemas en donde uno de los fenómenos más destacables es el cambio de volumen durante el proceso, es decir, que el sistema se expanda o se comprima durante el sistema. Y eso también implica un intercambio de trabajo mecánico con el medio exterior. En este caso, digamos, el trabajo mecánico está asociado con el cambio de volumen y eso es lo que vamos a examinar a continuación. Para eso, como hemos venido haciendo,
Antes planteamos el caso de un sistema cerrado, que sería el contenido de este dispositivo de cilindro y pistón. Y entonces la masa contenida en este dispositivo, o fluido, por supuesto líquido y o vapor o gas, es sometida a un proceso de compresión. De tal manera que llamémosle F a la fuerza total. Fíjense lo que estoy diciendo, la fuerza total que actúa desde afuera, es decir, proveniente del medio exterior, sobre el pistón. Lógicamente hay que tener en consideración de que se opone a esta fuerza el que tiene su micrófono abierto, ciérrelo. Se opone a esta fuerza F esta otra fuerza provocada por la presión que ejerce el sistema, siendo A el área del pistón. Entonces, F actúa de arriba hacia abajo, en este caso particular, mientras que P por A actúa de abajo hacia arriba. Para que ocurra un proceso de desplazamiento del pistón, supongamos que el pistón se desplaza hasta esta otra posición, lógicamente tiene que darse como condición de que F sea mayor que P por A. Eso está claro, ¿no? Entonces lo que estamos presenciando es un desequilibrio mecánico asociado con una deformación o un achicamiento, una compresión experimentada por el sistema, y eso lógicamente implica trabajo mecánico. Anotemos como Tx la distancia que recorre el pistón durante este proceso de compresión. Y entonces está claro, de acuerdo con la definición que tenemos acá arriba, que vamos a tener un trabajo mecánico en juego que será igual a F, y esta es la fuerza que trabaja, la fuerza que está provocando el movimiento, por el coseno del ángulo alfa. En este caso particular, ¿cuánto vale alfa? Pregunto. ¿Qué ángulo forma la dirección de la fuerza y la dirección del movimiento? 90 grados, ingeniero. ¿Cuánto? 90. No. Esta es la dirección de la fuerza. Y esta es la dirección del movimiento. ¿Qué ángulo forma? 0 grados. 0 grados. ¿Y cuánto vale el coseno de 0? 1. 1. Por lo tanto, en realidad la expresión matemática me quedaría así. F por dx. Y ahora vamos a introducir un ingrediente que es muy importante, y de ahí, digamos, empieza a aparecer la importancia de este proceso idealizado que tiene trayectoria conocida, que se llama cuasi-equilibrio. Si el proceso es cuasi-equilibrio, el proceso de compresión que estamos examinando, significa que la diferencia entre F y P por A será infinitamente pequeña en todo momento. Entonces, en términos prácticos, podemos establecer de que F es, repito, en términos prácticos, igual que P por A. Y entonces, reemplazando en la expresión que tenemos arriba, tendríamos P por A por diferencial de X. Y esto es el área multiplicado por esta distancia, no es otra cosa que el cambio de volumen total que experimenta el sistema. En este caso ese cambio es negativo porque está experimentando una compresión. ¿Estamos claros o no estamos claros?
Y voy a recalcar, esta expresión matemática que estamos desarrollando para el cálculo de trabajo mecánico en un proceso cuasi equilibrio corresponde a un sistema termodinámico cerrado, porque este sistema que estamos analizando es un sistema cerrado. Estas son cosas que hay que tenerlas siempre presentes. No se olviden que el primer paso que usted tiene que dar en la resolución de problemas es seleccionar un sistema e inmediatamente verificar si el sistema es cerrado o es abierto, y entonces usted verá ya con qué herramienta opera el primer tipo de sistema o el otro, ¿no? Quisiera saber si el ayudante les pasó eso que creo que ya les comenté el otro día, que es un recetario para cómo proceder para trabajar los problemas. Sí. No, alguien dijo algo, no supe qué. Sí, ingeniero, no va a pasar. Ya. Entonces ahí notarán ustedes que hay una secuencia de pasos y pues no, lo primero, pues no, saber qué tipo de sistema es el que usted va a analizar. Porque de acuerdo con ello y sus características, usted va a usar las herramientas que correspondan. No nos olvidemos que lo que vamos a examinar un poquito más adelante, primera ley de la termodinámica y luego la segunda ley, se desarrollan en su formulación para sistema cerrado y para sistema abierto. Entonces uno tiene que saber qué debe usar, ¿no?, en la resolución del problema. Entonces nos encontramos con esta expresión. Como la masa del sistema es constante, entonces yo podría dividir este valor por la masa y este valor por la masa. ¿Qué es esto? Volumen específico. Sí, señor. Y entonces tengo, mejor lo voy a anotar aparte, que el trabajo, fíjense cómo lo estoy anotando, con W minúscula, porque es un valor específico por unidad de masa. O sea que el trabajo por unidad de masa puesta en juego, en este caso particular, digamos que es una compresión, pero también puede ser aplicable a una expansión, ya extrapolando la cuestión, va a ser igual al producto de P por diferencial del volumen específico. Y esta es una ecuación que la debe tener muy presente porque va a ser de mucha utilidad en la resolución de problemas. Creo que hasta acá está clara la cosa o necesitan más aclaración. Les pregunto. Está entendible, ingeniero. Ya. Ahora recordemos de que hay un diagrama. No voy a dibujar la campana, pero ustedes saben que hay una campana en este diagrama. El diagrama PV, que es interesante porque fíjense que acá en la expresión matemática del trabajo mecánico justamente aparecen estas dos variables de estado. La presión absoluta y el volumen específico. Entonces, supongamos que yo tuviera el caso de que acá en el sistema que estamos analizando que se comprime tengamos una cierta masa de gas o de vapor. Y entonces el sistema se encontrará en una condición inicial con una cierta presión inicial, un cierto volumen específico inicial, y luego al ser comprimido, entonces la presión va a aumentar a un valor final con un cierto volumen específico final. Sí, se va a generar este estado termodinámico final. Si el proceso es cuasi equilibrio, significa que lo debo representar con una línea continua
Entonces, lo que estoy mostrando en este diagrama PV no es otra cosa que un proceso cuasi equilibrio de compresión de un vapor o un gas, donde claramente se nota cómo cambia el volumen, ¿no? Por el aumento de presión. Si fuera un líquido, ¿cómo sería el proceso? Usted me dirá. Aumentante la presión. Claro, aumenta la presión, se puede comprimir, ¿no es verdad? Un líquido. Pero ¿qué ocurre con el volumen? ¿Cambia? ¿Sería despreciable, ingeniero? Prácticamente no cambia, pues no. Lo que significaría que en lugar de tener esta curva, esta línea curva, tendríamos una línea prácticamente vertical, que es lo que se muestra en la zona del líquido subenfriado, ¿no ve? En este diagrama PV. Es cuestión de que repasen un poco las cosas que se muestran en el diagrama PV. Entonces ustedes van a notar cómo el volumen específico del líquido prácticamente no cambia por más de que se modifique la presión. Esto es lo que antes hemos denominado incompresibilidad de los líquidos. Siempre, digamos, bajo la condición de que la temperatura no sufra mayor alteración. Bueno, lo que queremos mostrar es lo siguiente. Si en este proceso IF yo quiero determinar la cantidad de trabajo mecánico, entonces lo que tengo que hacer es integrar entre I, el estado I y el estado F. Y entonces voy a tener que integrar la expresión P por diferencial de B entre el volumen específico inicial y el volumen específico final. Lógicamente que para poder integrar, para resolver esta integral, yo necesito conocer la función P igual a F de B, que no es otra cosa que la traducción analítica de la curva que estamos observando en el diagrama PV. Es decir, esta curva entre el estado I y el estado F responde a esta función matemática P igual a F de B. En otras palabras, estoy hablando de que la trayectoria está traducida analíticamente por esta función matemática. Entonces, si debo integrar entre este valor de volumen específico inicial y este valor de volumen específico final, me encuentro con que la integral no es otra cosa en términos gráficos que esto que estoy representando como área por debajo del proceso en cuestión. Y voy a añadir algo más, que es un detalle que usted lo va a tener que manejar y que en realidad responde a un arreglo que se llama convención de signos. ¿Qué signo tiene el trabajo mecánico en este caso? Estamos hablando de una compresión. Fíjese, si la presión es un valor absoluto, ¿qué signo tiene? Pregunto. ¿Qué signo tiene? Si el valor es absoluto. Positivo, ingeniero. Negativo. ¿Cómo va a ser? Pues negativo, no existen presiones negativas. Positivo, pues siempre, por ser justamente valor absoluto. Absoluto. Si habláramos de valores relativos, entonces podríamos tener en cierta medida valores de presiones relativas negativas, ¿no? Eso es lo que ocurre con los vacuómetros, por ejemplo. ¿Qué signo tiene en este caso particular el cambio de volumen? El diferencial de B. ¿Aumenta o disminuye el volumen? Disminuye. Disminuye. Entonces, ¿qué signo tiene? Negativo. Entonces, positivo por negativo,
resultará en un trabajo negativo. Entonces, fíjese, cuando se trata de una compresión, y esto lo tiene que tener bien metido en su cabeza, el trabajo es negativo, pero si se tratara de una expansión, como el diferencial de B va a ser positivo, entonces el trabajo es positivo. Y esto siempre lo debe tener presente. No vaya a ser que después haga barbaridades con los signos, ¿no? Y en lugar de obtener resultados que sean positivos, los obtenga negativos y se quede muy pancho con el resultado. Eso le puede costar la vida, ¿no? Puede costar el examen, quiero decir. Entonces, estas dos cosas, en lo que concierne al trabajo mecánico, debido a que un sistema termodinámico puede experimentar un proceso de compresión y o un proceso de expansión. En términos gráficos, si uno quiere conocer el signo del trabajo mecánico que está representado por el área, lo que tiene que hacer es esto. Parte de I, sigue por el proceso hasta F, luego baja por acá, sigue por acá y retorna por acá, y entonces encierra el área. Como gira así, entonces el trabajo es negativo, pero si gira así, el trabajo será positivo. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ya, esto es muy importante. Ya que estamos hablando de signos, entonces habría que pensar en cómo se manejan los signos en lo que concierne al calor intercambiado, porque no nos olvidemos que un sistema puede recibir calor, pero también puede ceder calor. Entonces, resulta que si el sistema, simplemente voy a usar el dibujo, no es que esté mencionado, si el sistema intercambia calor con este sentido, es decir, el calor procede del medio exterior y se mete en el sistema, entonces el signo que se adopta es positivo. Pero si fuera así, el signo que se adopta es negativo. Esto es importante a la hora de hacer los balances de energía. Uno tiene que saber qué es positivo y qué es negativo. Esto es como cuando uno habla en economía o en contabilidad de ingresos y gastos, ¿no? ¿Lo ven? Supongo que ustedes llevan pues sus materias de costos, de contabilidad de costos, ¿no? ¿Sí o no? Ingeniero. Entonces, ustedes saben del asunto de que hay que ponerle signos, ¿no? Para identificar qué es un ingreso o qué es un egreso, ¿no? Sí, Bueno, preguntas sobre todo esto que acabo de comentar. Este manejo de los signos es importante, vuelvo a insistir, que usted lo tenga bien memorizado, de tal manera que si, digamos, usted está resolviendo un problema y se le pide que calculen, simplemente por dar un ejemplo, qué cantidad de calor intercambia el sistema con el medio exterior, y se le ha dicho que se está calentando el sistema, entonces, ¿qué signo debe resultar el valor? ¿De qué signo debe resultar el valor? Positivo, ingeniero. Positivo. Entonces, si le diera negativo, porque de repente usted se equivocó en algún dato, no se tiene que quedar tranquilo, porque eso significa que a usted no le importa qué es lo que obtiene. Usted es una máquina de hacer cuentas, buenas o malas. ¿Comprende lo que estoy queriendo decir? Sí, ingeniero. O sea que no es cuestión de saber matemáticas, ¿no? Es cuestión de saber física.
Eso es lo que nos importa acá, y de la física, en este caso, termodinámica. Bueno, creo que ya hablamos del equivalente mecánico del calor en la clase anterior. ¿Sí? Ese valor que se simboliza con la letra J. Debemos recordar que la cantidad o la unidad de medida de cantidad de calor es la kilocaloría en el manejo común que hacemos en los problemas, y la unidad de medida de trabajo mecánico es el kilogramo fuerza metro, y entonces hay que saber cuánto de lo uno equivale a cuánto de lo otro, y para eso ya se encargó un señor que se llama Joule y estableció un valor que también es importante que usted lo memorice mejor si lo tiene metido en su cabeza. 427 kilogramos fuerza por metro por cada kilocaloría. Eso es lo que se denomina el equivalente mecánico del calor. Importante para que usted, cuando esté aplicando las ecuaciones de balance de energía, pueda traducir los valores al mismo tipo de unidad, porque si no, no va a poder hacer sumas ni restas, ¿no? Es decir, no puedo mezclar vacas con ovejas, pues no las puedo sumar, ¿no? Mejor dicho, no las debo sumar, porque seguramente que van a haber cristianos en este mundo que hagan eso, contra todo lo pronosticado. Bueno, preguntas de todo lo que hemos venido avanzando, porque lo que a continuación debemos empezar a plantear es la primera ley de la termodinámica. Y entonces quiero saber si hay algo que usted quiera preguntar sobre todo lo que hemos visto, que digamos ha sido preparatorio para poder empezar a hacer el análisis de la primera ley. ¿Algo? O nada de nada. Bueno, no hay preguntas, borrón y cuenta nueva. Y entonces nos metemos de lleno a el examen de la primera ley de la termodinámica. A modo de introducción, es importante que usted conozca que hay procesos termodinámicos que son así, o en su defecto, así. ¿Ve? Lo común de estos dos procesos que estoy graficando con línea continua, con línea de trazo, cuyo significado ya lo sabe, usted lo debería saber, es que ambos procesos terminan donde comienzan, en este punto, digamos. ¿Cómo se denomina este tipo de procesos termodinámicos? Que finaliza en el mismo estado termodinámico en el cual se inició. Estoy esperando una respuesta. ¿Ideal, ingeniero? Fíjese que esto es como cuando usted hace girar una rueda, ¿no? Arranca de una posición y vuelve a la misma. Este tipo de proceso termodinámico se llama Ciclo. ciclo termodinámico, que nos va a permitir, digamos, hacer una introducción de lo que es la primera ley de la termodinámica. Durante el ciclo,
lo voy a poner como ejemplo. Usted puede encontrarse con que su sistema, que dicho sea de paso, voy a aclarar que todo lo que hablemos hasta que se diga lo contrario va a ser referente a un sistema termodinámico cerrado, así que la masa es constante. Digamos que durante el ciclo el sistema cerrado recibe una cierta cantidad de calor, un valor de Q positivo, y que durante el mismo ciclo cede una cierta cantidad de trabajo mecánico que también va a ser positivo de acuerdo con la convención de signos que hemos visto recién. Y entonces resulta que experimentalmente se ha comprobado que esta cantidad de calor recibida va a ser exactamente igual a la cantidad de trabajo mecánico cedido. ¿Lo ven? Y vuelvo a recalcar, comprobado esto experimentalmente. Como durante un ciclo se pueden ocurrir diferentes intercambios de calor de un signo o de otro, y lo mismo, diferentes intercambios de trabajo mecánico de un signo o de otro, entonces conviene que expresemos esto para el caso simple que estamos poniendo de ejemplo de la siguiente manera. Asumimos de que estamos midiendo las cantidades en las mismas unidades. De repente usted encuentra algún texto en donde aparece el equivalente mecánico del calor para que haya una verdadera equivalencia en teniendo en cuenta las unidades en las que se mide calor y trabajo mecánico. Entonces, ¿qué me dice esta expresión? Que la aceptamos porque la comprobación experimental así lo dice. ¿Cómo hay que leer esta expresión matemática? Usted tiene un símbolo que es esa S alargada, que ya sabe que con ese símbolo se identifica un ente matemático que se llama integral, ¿no es verdad? Y el circulito con la flecha es que esa integral hay que aplicarla a lo largo del ciclo. Y entonces dice que la integral cíclica de los calores intercambiados tiene que ser igual a la integral cíclica de los trabajos mecánicos intercambiados. Y vuelvo a insistir, acá nos podemos encontrar con calores que sean positivos, pero también negativos, y lo mismo acá con trabajos mecánicos positivos y o negativos. Entonces, esto no tiene mayor detalle que examinar. Pero inmediatamente surge la pregunta, ¿y qué pasa cuando ya no se trata de un ciclo, sino se trata de un proceso que termina en un estado distinto al estado inicial? Entonces, a ver si nos da el tiempo de comentar esto. Supongamos que tenemos esto, otra vez el diagrama PV. El sistema cerrado en el estado 1, luego un proceso que lo voy a identificar como A, que lleva al sistema al estado 2, o otro proceso que lo puede llevar de 1 a 2, que lo identificamos como B, y otro de retorno, C, de 2 a 1. Y entonces, si yo digo que el sistema se transforma según A y según C, entonces, ¿qué tengo? Un ciclo. ¿No ven? En este caso particular, un ciclo cuasi equilibrio, porque estoy marcándolo con línea continua. Lo mismo va a ocurrir con B si le agrego el proceso C.
Y entonces, lo que yo tengo que anotar es la aplicación de esta ley que acabamos de presentar, esta, estoy indicándola acá en la pizarra. Y entonces desglosando la integral cíclica, entonces vamos a tener una integral de dq para el proceso A más otra integral para el proceso C, y de la misma forma actúo con dw para el proceso A más la integral de dw para el proceso C. Como tenemos una integral acá para el proceso A y otra integral acá para el proceso A, significa que los límites de integración son los mismos, entonces yo puedo fusionar, digamos, las dos integrales y escribir esto. Lo voy a anotar por acá. La integral de dq menos dw para el proceso A, y le voy a poner el signo negativo para darle la misma forma. ¿Lo ven? Creo que está claro eso. Y lo mismo puedo hacer con B más C. Y entonces voy a tener para B dq menos dw igual a menos la integral de dq menos dw para C. Y estos dos miembros son iguales, lo que significa que es lo mismo, digamos, esta cantidad de Q menos dW para el proceso A que para el proceso B. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Qué significa? Que la cantidad de Q menos dW no, y termino con esto por hoy, depende del proceso, o si quiere no depende de la trayectoria. Ya, y lo vamos a dejar acá. Lo van meditando, lo van repasando y el próximo día retomamos la cosa en este lugar. ¿De acuerdo? Sí, está bien, ingeniero. Gracias. Bueno, será entonces hasta el próximo día, lunes, ¿verdad? Sí, sí, lunes, ingeniero. Bien, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.